Apaga tu router. Corta la energía eléctrica de tu casa. Extrae la batería de tu teléfono móvil. No importa lo que hagas. Sigues conectado. Mientras crees que el apagón te ha devuelto la privacidad, a tu alrededor, un flujo constante de datos sigue respirando en el aire. No utiliza cables submarinos, no depende de los satélites de Elon Musk, ni de los servidores de Google. Es la red de la niebla, el subnivel cero de Internet. Un ecosistema digital parásito que utiliza las frecuencias residuales de tu entorno para transmitir información encriptada. Si mañana el gobierno decidiera apagar la red global, ellos seguirían comunicándose. Y lo peor de todo es que tú estás pagando la electricidad que lo hace posible. Bienvenidos al Archivo Cero. Lo que vas a escuchar hoy no es una teoría de conspiración de un foro de Internet. Es un análisis técnico de una infraestructura física real que ha sido diseñada para ser indestructible. En la jerga de las telecomunicaciones avanzadas, este concepto se conoce como redes de malla dinámicas o ad hoc descentralizadas, pero en los círculos de la contrainteligencia militar se le llama simplemente la niebla. Es una red que no tiene un centro, no tiene un nodo principal que puedas destruir con un misil o desconectar con una orden judicial. Cada dispositivo inteligente en tu hogar, desde tu bombilla inteligente hasta tu nevera conectada, es un enrutador potencial de esta red oculta. Para entender cómo es posible transmitir gigabytes de información sin cables ni satélites, debemos observar el espectro electromagnético que nos rodea. Vivimos sumergidos en una sopa invisible de ondas de radio, microondas y señales de frecuencia ultra alta. Los sistemas convencionales de Internet dependen de una topología de estrella. Tu dispositivo se conecta a una antena, esa antena a una central, y esa central a un cable transoceánico. Si cortas el cable, la estrella muere. Pero la red de la niebla utiliza una topología mesh o de malla pura. Cada nodo se comunica directamente con los nodos que tiene a su alrededor, creando un tejido continuo donde la información salta de dispositivo en dispositivo hasta llegar a su destino. La ciencia detrás de esto es sumamente sofisticada y completamente real. Se basa en protocolos de enrutamiento tolerantes al retraso y la interrupción, conocidos en inglés como DTN o Delay Tolerant Networking. Estos protocolos fueron desarrollados originalmente por la NASA para comunicaciones espaciales, donde las distancias y los obstáculos físicos hacen imposible una conexión constante. En la Tierra, la red de la niebla aplica estos mismos principios. Si un nodo no puede transmitir un paquete de datos de inmediato porque no hay otros dispositivos cerca, almacena la información encriptada en su memoria física y espera pacientemente hasta que un nodo móvil pase por su rango de alcance para transferirle la carga útil. Pero, ¿cómo se sostiene físicamente esta red si no utiliza las antenas de telefonía móvil ni el Wi-Fi convencional? La respuesta se encuentra en el hardware de bajo costo y en la tecnología SDR, o radio definida por software. Hoy en día, cualquier chip de comunicación de $3 puede ser reprogramado mediante firmware modificado para operar en frecuencias no reguladas o bandas de espectro industrial, científico y médico. Hablamos de frecuencias que van desde los 433 MHz hasta los 2.4 GHz, pero utilizadas de una manera que los analizadores de espectro comerciales apenas pueden detectar, mediante técnicas de espectro ensanchado por salto de frecuencia, donde la señal salta miles de veces por segundo entre diferentes canales. Esto significa que la transmisión de datos se camufla perfectamente con el ruido de fondo electromagnético de la ciudad. Para un observador casual o incluso para un regulador estatal de telecomunicaciones, la señal de la red de la niebla parece simple estática, interferencia atmosférica o el zumbido de un horno microondas defectuoso. Sin embargo, bajo esa capa de aparente caos matemático, se esconde una arquitectura criptográfica de clave pública extremadamente robusta. Cada paquete de datos está fragmentado, cifrado con algoritmos de grado militar y distribuido de forma redundante a través de cientos de nodos simultáneos, de modo que solo el destinatario final, poseedor de la clave privada correspondiente, puede reconstruir el mensaje original. La red de la niebla no es una invención reciente. Sus raíces se hunden en los proyectos de comunicaciones militares de la época de la Guerra Fría,
diseñados para garantizar la continuidad del mando gubernamental en caso de un ataque nuclear que destruyera las centrales telefónicas. No obstante, con la explosión del Internet de las cosas, esta tecnología ha salido de los búnkeres militares para colonizar el espacio civil de forma silenciosa. Hoy en día, no necesitas un transceptor militar de radio para formar parte de ella. Tu propio televisor inteligente, tu termostato conectado a la red, o incluso los sensores de presión de los neumáticos de los automóviles que pasan por tu calle, están equipados con el hardware necesario para actuar como repetidores involuntarios. Este fenómeno es lo que en ciberseguridad avanzada denominamos firmware parásito. Consiste en la alteración sutil de los controladores de bajo nivel de los chips de comunicación inalámbrica durante su proceso de fabricación en masa o mediante actualizaciones silenciosas de software a través de cadenas de suministro comprometidas. Al introducir unas pocas líneas de código en el microcontrolador de un dispositivo doméstico, este adquiere la capacidad de escuchar y retransmitir paquetes de datos de la red de la niebla en un segundo plano absoluto, sin que el sistema operativo principal del dispositivo ni el usuario se den cuenta de que su ancho de banda físico está siendo drenado. Imagina la siguiente situación: un agente de inteligencia en una ciudad hostil necesita enviar un informe clasificado a su base sin levantar sospechas en los sistemas de monitoreo de tráfico de Internet del país. Si utiliza una conexión VPN o Tor desde su hotel, los sistemas de inspección profunda de paquetes del gobierno detectarán el uso de criptografía y enviarán una patrulla a su puerta. En su lugar, el agente simplemente guarda el archivo en su teléfono. Al caminar por la calle, el chip Bluetooth y Wi-Fi de su dispositivo, modificado a nivel de firmware, comienza a transmitir el archivo en ráfagas de microsegundos utilizando frecuencias de radio no estándar. El teléfono de un transeúnte recibe la señal, la almacena y la pasa al router de una cafetería, que a su vez la transmite a un coche inteligente. En cuestión de minutos, el archivo ha cruzado toda la ciudad saltando de dispositivo en dispositivo sin haber tocado jamás una sola línea de fibra óptica de los proveedores de Internet locales, sin haber pasado por un solo servidor DNS y sin haber dejado un solo registro de IP en ningún servidor centralizado. El archivo simplemente flotó a través de la niebla digital de la ciudad hasta llegar a una antena receptora camuflada en un tejado cerca de la embajada. Es un sistema de comunicación absolutamente invisible, inmune a la censura y al rastreo convencional. Un fantasma tecnológico que se alimenta de la infraestructura que nosotros mismos compramos e instalamos en nuestras casas. Pero la red de la niebla no se limita a las ondas de radio tradicionales. En los niveles más profundos de este subnivel cero, se utilizan métodos de transmisión aún más exóticos y difíciles de bloquear. Uno de ellos es la comunicación óptica inalámbrica o LiFi, que utiliza la modulación imperceptible de la luz emitida por los diodos LED de las luminarias públicas y de los hogares para transmitir datos a alta velocidad a través del aire. Un sensor fotosensible oculto en una cámara de seguridad o en un teléfono puede decodificar esta luz y convertirla en información digital. Mientras caminas bajo las luces de la calle, estás siendo bañado constantemente por un flujo de datos que tu ojo humano es incapaz de percibir. Y si la luz no es suficiente, la red de la niebla recurre al sonido. La transmisión acústica de datos utiliza ultrasonidos, ondas sonoras de alta frecuencia que se encuentran justo por encima del umbral de audición humana, generalmente entre los 18 y los 24 kHz. Los altavoces de tu ordenador, de tu televisor o de los sistemas de megafonía de un centro comercial pueden emitir estos tonos inaudibles cargados de datos encriptados. Al mismo tiempo, el micrófono de tu teléfono móvil o de tu asistente de voz en casa recoge estas vibraciones acústicas y las procesa en segundo plano. De este modo, la información puede saltar la brecha de aire, el aislamiento físico total de un ordenador que no está conectado a ninguna red física. La existencia de estas redes de transmisión acústica y óptica no es una especulación. Investigadores de seguridad informática de universidades de todo el mundo han demostrado repetidamente cómo el malware puede utilizar los altavoces y micrófonos integrados de los ordenadores para crear redes de comunicación encubiertas entre máquinas físicamente aisladas en una misma habitación. El software malicioso conocido como BadBIOS, descubierto hace unos años,
Desconcertó a la comunidad científica al propagarse y comunicarse entre ordenadores que tenían sus tarjetas de red físicamente extraídas y sus cables desconectados. La respuesta estaba en el aire, se comunicaban mediante ultrasonidos utilizando los transductores de audio de los propios equipos. Ahora, expande este concepto a la escala de una gran metrópolis. Millones de dispositivos equipados con altavoces, micrófonos, emisores de infrarrojos, chips de Bluetooth y transceptores de radiofrecuencia, todos interconectados a través de un firmware parásito que actúa de forma coordinada. El resultado es un superordenador descentralizado a escala urbana. Una red de la que no te puedes desconectar porque no hay un botón de apagado para el aire, la luz o el sonido. Es la realización del panóptico digital absoluto, pero con una diferencia crucial: no está controlado por un único gobierno central, sino que es utilizado por múltiples actores estatales, sindicatos del cibercrimen y facciones de la Deep Web que compiten por el control del subnivel 0. En el archivo 0 hemos logrado interceptar y analizar varios paquetes de datos que circulaban por esta red de la niebla en una de las principales capitales de América Latina. Lo que encontramos nos heló la sangre. El tráfico no consistía únicamente en mensajes de texto encriptados o transacciones financieras de la Deep Web. Encontramos fragmentos de bases de datos biométricas, registros de reconocimiento facial en tiempo real capturados por cámaras de seguridad comprometidas y mapas de calor que detallaban la ubicación exacta de miles de ciudadanos en base a las señales de radiofrecuencia pasiva de sus cuerpos. La red no solo transmite información, está mapeando el mundo físico de manera constante y silenciosa. La pregunta que debes hacerte es: ¿quién instaló el software necesario para que esta red funcione en tus propios dispositivos? La respuesta nos lleva de vuelta a las cadenas de suministro globales de tecnología. La inmensa mayoría de los componentes electrónicos, chips de silicio y microcontroladores que utilizamos a diario se fabrican en un puñado de fábricas altamente automatizadas en Asia. Durante el proceso de diseño físico de estos chips, a nivel de nanómetros, es posible introducir lo que se conoce como puertas traseras de hardware o troyanos de silicio. Son modificaciones microscópicas en el circuito físico del chip que permiten activar funciones de transmisión ocultas mediante una secuencia específica de comandos que ningún análisis de software convencional puede detectar. Esto significa que la red de la niebla está integrada en el propio silicio de nuestra tecnología moderna. No importa si formateas tu ordenador, si instalas un sistema operativo de código abierto ultra seguro o si utilizas herramientas de cifrado avanzadas. El chip que controla la energía de tu placa base, o el que gestiona la antena de tu teléfono, tiene un segundo procesador independiente que opera fuera del control del procesador principal. Este procesador en la sombra tiene acceso directo a la memoria del sistema y a los transceptores físicos de radio. Es el huésped perfecto, el parásito definitivo que no puede ser erradicado sin destruir físicamente el hardware. La red de la niebla es el subnivel 0 de Internet porque opera por debajo del protocolo IP, por debajo de la capa física estándar del modelo OSI. Es una dimensión digital donde las reglas tradicionales de la ciberseguridad no se aplican. No hay direcciones MAC que rastrear, no hay registros de proveedores de servicios de Internet que confiscar, no hay servidores que incautar en redadas policiales. Es una red puramente efímera, donde los datos existen solo en el aire mientras saltan de un nodo a otro, desapareciendo sin dejar rastro físico una vez que han llegado a su destino. Es el medio de comunicación perfecto para la era del control total. Mientras el ciudadano común se preocupa por la censura en las redes sociales, por los algoritmos de recomendación o por los bloqueos de páginas web por parte de los gobiernos, el verdadero poder digital se ha trasladado a esta infraestructura invisible. Aquellos que controlan el subnivel 0 tienen la capacidad de coordinar operaciones complejas, transferir activos financieros y vigilar a poblaciones enteras de manera completamente inmune a cualquier tipo de apagón digital o censura estatal. Es la red de los que no quieren ser vistos, operando en el mismo espacio físico que tú consideras tu hogar seguro. La próxima vez que apagues tu teléfono y sientas esa falsa sensación de tranquilidad al mirar la pantalla negra, recuerda esto: el silicio en su interior nunca duerme. Las luces de tu casa siguen emitiendo datos en frecuencias invisibles.
El aire a tu alrededor sigue vibrando con ultrasonidos imperceptibles. La red de la niebla sigue respirando, transmitiendo y vigilando. Y tú sigues formando parte de ella, quieras o no. Soy el archivo cero. He desencriptado este archivo para ti. La decisión de seguir ignorándolo o empezar a observar el espectro invisible es tuya. Mantente alerta. La desconexión es una ilusión.